Seguimos en la noche. La prensa peruana, la oposición al presidente Ollanta Humala y la Procuraduría del país suramericano prendieron las alarmas ante las denuncias por supuesta infiltración de funcionarios con presuntos vínculos con Sendero Luminoso. Los señalamientos terminaron en la dimisión del asesor legal del ministro del Interior. Las selvas del Braem no son el único escenario para el desarrollo de las actividades criminales de Sendero Luminoso. Presuntos integrantes del grupo terrorista también estarían actuando en los despachos del gobierno del presidente Ollanta Humala. La presunta infiltración fue revelada por el diario Perú 21 e implica a funcionarios del Ministerio del Interior. El jefe de Asuntos Legales de la Dirección de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, Carlos Américo Domínguez Díaz, fue identificado como el autor de un atentado terrorista en Chimbote en 1992 y fue detenido en 2001 por la Dirección contra el Terrorismo. Además, tendría actualmente un proceso abierto en la Sala Nacional de Terrorismo por dicho caso. Domínguez Díaz fue removido de su cargo. La Procuraduría peruana también investiga la supuesta presencia de personas vinculadas con Sendero Luminoso en organizaciones sindicales de educadores en la región de Ayacucho y Cusco. Lo que sostenemos en la Procuraduría Antiterrorista es que el CONARES-UTEP es el segundo brazo político de Sendero Luminoso, luego del Movadef, a través del cual este grupo pretende formalizarse. Las denuncias por supuesta infiltración de Sendero Luminoso también se extienden a los ministerios de Salud, de Trabajo y de Educación, según el congresista peruano Octavio Salazar. En Lima, Perú, congresista Salazar, ahora sí le pregunto, a raíz de estas denuncias de supuestas infiltraciones de Sendero Luminoso en el gobierno peruano, en el Estado peruano, ¿hay grupos sindicales de educadores, trabajadores de la salud que están apoyando la existencia del grupo terrorista? Bueno, hay una infiltración paralelamente al tema militar que lo tienen focalizado en el Braem. Hoy en día estamos viendo cómo este grupo criminal, a través de organizaciones de fachada, vienen ingresando al aparato estatal y que esto merece una preocupación y una alerta. Nosotros necesitamos un Estado que esté muy ágil, muy atento ante estas pretensiones de estos criminales de querer infiltrarse en diferentes partes importantes del Estado, como por ejemplo, existen 800 profesores que en estos instantes están trabajando en la educación nacional cuando estas personas fueron sentenciados por delito de terrorismo. Existe un número también, aunque menor que el de educación, que se encuentran en el sector salud. Y hay otros grupos que se han infiltrado en otros lugares dentro del aparato estatal, y lo que nos llama la atención, por ejemplo, es este abogado que ha estado trabajando en la Dirección General de Gobierno, que es la organización encargada de designar, de nominar a los gobernadores y tenientes gobernadores, que son las autoridades políticas representantes del presidente de la República a nivel nacional. Entonces, sí. Estas personas, ¿quién nos manifiesta que no puedan existir autoridades políticas que esta persona, este abogado, haya designado y que pertenezcan a Sendero Luminoso? Claro. No podemos nosotros permitir este tipo de hechos y hay que estar muy alerta. Por eso estamos solicitando de que se haga un barrido general con antecedentes de todos los que están en el aparato del Estado, para poder detectar a tiempo otros que se hayan infiltrado en la organización del Estado. Ahora, señor congresista, el gobierno de Ollanta Humala, y como lo escuchábamos, el ministro de Defensa de Perú ha dicho que la política es combatir por la vía armada, por la vía militar a Sendero Luminoso. Pero entonces, si hubiesen estas infiltraciones al interior del gobierno de Ollanta Humala, pudiéramos estar hablando... Es una contradicción, sí, ¿no? Exacto. Es una contradicción. Indudablemente que nosotros sabemos que esta lucha que hay que llevar en el BRAE no solamente es militar, sino también tiene que ser social. El enfoque tiene que ser mucho más integral para que esta zona podamos ir recuperándola. Porque las personas que viven en ese lugar, hay gente que está en extrema pobreza y en pobreza. Entonces, pese a ser un valle ubérrimo, genera pues unos bolsones de pobreza y de extrema pobreza abismales. ¿Podemos decir entonces que el gobierno de Ollanta Humala podría estar ganando la guerra militarmente, pero perdiendo la guerra políticamente en estas zonas? Bueno,
todavía nuestras fuerzas del orden están afinando sus operativos militares en la zona. Todavía no tenemos nosotros como Estado todavía una posición muy clara, una fuerza ofensiva estratégica, y que sea activa. Todavía el Estado no encuentra la brújula en esa zona, pese que han habido algunos resultados importantes, pero que lo que se requiere es que esta actividad que se tenga que realizar militar en la zona tenga que tener resultados, y eso es lo que tenemos que buscar. Hoy en día está faltando al Estado una legislación. El personal de las fuerzas del orden está todavía muy presionado por defensores de derechos humanos que andan denunciando a las fuerzas del orden, que andan denunciando a los policías y a los militares y que quieren como arrinconarlos en esta lucha. Entonces, nosotros indudablemente en el país se libra toda una actividad importante para fortalecer. Nadie quiere abusos en esa zona, porque para abusos no estamos, pero sí que la autoridad del Estado sea la que tenga que primar ante grupos alzados en armas en una jurisdicción. La actividad del Estado tiene que terminar de capturarlos para ponerlos a disposición de la justicia. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, y paralelamente, como te manifestaba, requerimos pues toda una actividad social fuerte, muy importante, de inversiones. Para este año hay bastantes inversiones en el BRAEN. Esperemos que estas se consoliden en los próximos meses, porque va a ser una situación importante. Señor John Marulanda, permítame, congresista, quiero preguntarle también al consultor internacional en seguridad y defensa, señor John Marulanda, ¿qué tan peligroso es cuando empiezan a establecerse estos tentáculos de grupos terroristas en la política, en el Estado? Usted ya hablaba también del caso colombiano, donde las FARC lograron llegar a algunos sectores políticos y a partir de allí se abrieron algunos procesos conocidos en Colombia como la FARC política. ¿Hasta qué punto se puede establecer un proceso? Porque durante muchos años esto llegó a pasar en Colombia y solamente se llegó a descubrir hasta cuando el escándalo fue desatado. Pues mire, yo creo que a los gobiernos que siguieron tanto en Perú como en Colombia a las derrotas militares de estos dos grupos o a los golpes tan fuertes que se le causaron en el caso de las FARC, les ha faltado el concepto estratégico de la consolidación. Esos éxitos militares no se consolidaron y la consolidación es estratégica, es decir, tiene que haber un avance económico, un avance político, un avance social para que definitivamente estos caballeros no tengan el caldo de cultivo para continuar. Pero mire, ya que usted toca ese punto, para mí es vital traer a cuento que como están tan involucrados en el narcotráfico, tanto el remanente de Sendero Luminoso en el Braem, que está sacando, de acuerdo a los norteamericanos, ahora el Perú está produciendo más cocaína que Colombia, tiene más cultivos que Colombia, y 20% de esos cultivos, 30% está en esa región, y están sacando pasta para Perú, por el lado del Puno, y toda la mayoría de esa cocaína y de esa pasta de coca se procesa en Bolivia, en donde el gobierno ha sido muy benevolente y se está yendo para Brasil, que está francamente molesto con esto, con vistas a sus campeonatos mundiales de fútbol y los olímpicos, porque esto es lo que alimenta la violencia en las favelas. Al mismo tiempo, tanto Sendero Luminoso como las FARC tienen conexiones con los carteles de México. Las autoridades de inteligencia peruanas han establecido que estos señores tienen permanente contacto con el cartel del Chapo Guzmán. De modo que ahí tenemos una red internacional que está avivando a estos grupos armados. El que queda de Sendero Luminoso y lo que tenemos en el núcleo que tenemos de las FARC en el suroccidente del país, frontera con Ecuador. Y esto es un contexto nuevo para el cual las Fuerzas Armadas de nuestros países y los criterios de defensa y seguridad de nuestros países se han quedado un poco atrás. Sí. De modo que ese es un reto bien importante que hay, porque no lo solucionan solamente Perú y Colombia, tiene que ser entre todos los países.
Señor congresista Salazar, ya bien decía usted que hay presencia de organizaciones de derechos humanos en el BRAE, pero ¿cómo va a llevar a cabo el Estado la reparación a las víctimas? En este caso, víctimas tanto de personas civiles que pudieran ser asesinadas por los terroristas como de los militares que el pasado miércoles o el miércoles 16 de agosto tuvieron que enfrentar a estos hombres y finalmente terminaron perdiendo la vida. Bueno, esta actividad definitivamente que tiene que realizar el Estado tiene que ser en todos los frentes. No podemos dejar nosotros ni uno solo. Y la actividad contra el narcotráfico tiene que ser una guerra en todos lados, con lavado de activos, con pérdida de dominio. Hay que estar incautando. Le hemos sacado leyes importantes que considero en el Congreso de la República con la finalidad de poder perseguir de oficio a esta banda de criminales. No podemos dejarlos que ellos sigan creciendo. El Perú tiene hoy en día 62.000 hectáreas de cultivos ilegales de coca. Yo no creo, en honor a la verdad, que el Perú lo haya superado a Colombia en mayor cantidad de hectareaje. Yo tengo información, mediciones del propio gobierno de los Estados Unidos que dicen otra cosa, pero que, en fin, al fin y al cabo, que existe el tema del narcotráfico en el Perú, eso es una realidad, y en nuestros países como Colombia y Bolivia. Y como muy bien lo dice el analista internacional Marulanda, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, necesariamente para poder acabar con estas bandas de narcotraficantes. Necesitamos que todo el mundo se una, necesitamos tener una base común de datos de personas, integrar todas las actividades que se realizan en los diferentes países para desde ahí poder tener acciones muy claras donde estas personas van a ir a intervenir. Necesitamos que se compre también Europa, Asia, Oceanía. Miramos las cosas muy de lado, muy del costado. No queremos ingresar con los aportes que se requieran, porque no solamente la droga pertenece al Perú, a Colombia y a Bolivia. El tema es que donde hay consumo, la droga va a llegar vaporizada, sí, como sea, por el tema del consumo. Pero lo que queremos es que todos esos países se comprometan también con los países. Sí, señor. Con esto nos vamos a una segunda pausa comercial en la noche. Al regresar revisaremos otro de los factores que denuncian está cometiendo este grupo terrorista Sendero Luminoso. Se trata del crimen de reclutamiento de menores.